gracias por acompañarnos. Me toca estar aquí con dos de los socios de la exposición. Nos está faltando Claudio y Alicia Haber y Claudio Invernizzi, que hoy no van a estar con nosotros, pero que son fundamentales en la exposición, en el proyecto de la exposición, que fue cambiando, que fue mutando, que se fue enriqueciendo de alguna manera, hasta concluir de una pequeña antología al Vía Crucis. Eso llevó un tramo que me gustaría que después tanto Jorge como Vanina Arregui les contaran un poco, porque los dos participaron en forma fundamental en este proyecto. Carlos María Domínguez, bienvenido. Tenemos la posibilidad de compartir la reedición, la Rebelión de la Ternura, que se reedita, corregida, revisada, y que está además a disposición a la entrada del museo. Les cuento lo del Vía Crucis porque en este momento estamos festejando dos centenarios. Estamos festejando el centenario de Luis Alberto Solari y el del Tola. En el caso de Alicia Haber, que fue a la persona que convocamos con Claudio para tomar el timón de este proyecto, sobre todo porque ya había escrito y había entrevistado al Tola Invernizzi, cuando la muestra tenía un carácter antológico. No es que hayamos abandonado ni nos hayamos rendido de ese proyecto. Vamos a hacer en un futuro una antológica de la obra del Tola Invernizzi, pero no queríamos saltearnos el centenario. No queríamos que estos 100 años que se cumplen el 21 de septiembre, más precisamente, tendremos que hacer algo el 21 de septiembre, vamos a hacer algo el 21 de septiembre, y bueno, contamos además ahí sí con la generosidad de Jorge Escuro, quien tiene la guardia y la custodia de la obra del Tola, que muy generosamente la ofreció. Son los 15 paneles en los cuales estamos reunidos. Les pido por favor que no se recuesten a los paneles. Mi rol es muy antipático, pero por favor tomen distancia de la obra, les pido por favor. Y en los cuales invitamos, Claudio nos sugirió a Vanina Arregui, que ya había trabajado con la obra del Tola en las carpetas, y que escribió un texto específico y especialmente para esta exposición. El texto es original para esta exposición, que tendrá su catálogo, y que más allá de la hoja de sala implica, por lo menos para darle contexto, alguna información previa, ya que estamos hablando de un Vía Crucis clásico. Yo ahora le voy a dejar la palabra primero a Vanina, luego Jorge y cierra Carlos María Domínguez. Les agradezco mucho a que nos acompañen. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mientras hablaba Enrique, recién pensaba qué diferente está hoy la sala a lo que era ayer. Ayer estábamos aquí con María Eugenia después de haber trabajado y bueno, haber lentamente proveyendo todo este fenómeno que está definitivamente instalado hoy, y en algún momento tuvimos la sensación de estar realmente como en una capilla laica. La blancura de las paredes, el espacio de exhibición de cada uno de los paneles, la fuerza de cada uno de esos paneles, la luz que los entrega con verdadera honestidad, el circuito del espacio que realmente hace que nos abrace la totalidad de la obra, nos hizo sentir una cosa sacro-laica, justamente porque estamos frente a un Vía Crucis, y por supuesto eso nos compromete parcialmente con lo sacro, pero es un Vía Crucis laico porque es la resignificación que hace el Tola Invernizzi de el Vía Crucis. Esto es característico de Tola, el trabajo con lo que podríamos llamar la intertextualidad. Casi toda la obra de Tola está sustentada sobre distintas formas de intertextualidad. En este caso la intertextualidad es clarísima, ¿verdad? En la práctica devota del Vía Crucis y el intercambio de cultura popular más cultura sacra que se va sumando a lo largo de los siglos hasta dar lo que hoy conocemos como las 14 estaciones, es de todos nosotros, de esta cultura occidental y cristiana, por supuesto, conocida.
Tola toma ese relato para hacer 15 nuevos relatos de un solo discurso, unido no por el tema del Via Crucis, sino por el fin de comunicar o de volver a decir desde su lugar la opinión que él como hombre puede dar de lo que es la condición de ser hombre y sobre todo la responsabilidad de ser hombre. Por eso hablo de un discurso, por eso hablo de intertextualidad. Pero el diálogo, además de estar con el Via Crucis clásico y con la conjunción de sumas que la cultura popular y católica y cristiana, como decíamos recién, ha ido sumando a lo largo de la historia, cada uno de los cuadros es en sí mismo un discurso que dialoga con los elementos que lo componen. No vamos a hacer en este momento, por supuesto, el análisis de ninguno de ellos, pero sí les vamos a proponer que cuando tengan ustedes la oportunidad de estar en esa condición casi de capilla laica en la que estuvimos ayer con María Eugenia, se den el tiempo que precisa cada una de las obras para descubrir en ellas los elementos que conversan entre sí. No es casual, por ejemplo, que en ese friso inferior haya una sucesión de pies grises que apenas aparecen junto a uno que realmente se dibuja y que es el pie de Simón. Si miramos hacia atrás los pisos de los distintos cuadros y luego hacia adelante, podremos establecer nosotros relaciones simbólicas entre los elementos. Es solo un ejemplo entre los tantos que ustedes van a ir descubriendo cuando se den el tiempo de poder mirar como es imprescindible mirar a Tola, y es viendo, leyendo. Porque Tola pinta, habla, pinta, narra. Él lo expresa claramente, dice, no pinto para mostrar, pinto para decir su opinión, porque para él el arte es fundamentalmente comunicación con todos los que nos antecedieron. Por eso es válido entender que la Biblia pueda ser para él un permanente almácigo de reflexionar sobre la condición humana, y que en tantas otras oportunidades esa intertextualidad que a veces se da con la Biblia, que otras veces se da con sus propios textos, como en el caso de Monigotes para mis hijos, que es una de las carpetas de grabados, otras veces se da con textos como en el barco, con un texto de Neruda maravilloso, otras veces se da directamente con el texto de los 10 mandamientos. Es decir, la intertextualidad, en la medida de que significa recibir todo aquello que nos antecede en esta construcción permanente que es la condición de ser hombre individual y colectivo. Así que bueno, demos la bienvenida a esta exposición que realmente está formidable y que además hace que Tola, que se mantuvo siempre y optó muchísimas veces por mantenerse en espacios relativamente marginales o alternativos, hoy está acá y está acompañado de Solari, de Figari, de Blanes, y está acompañando a Solari, a Figari, a Blanes, a todos los que están acá. Está sumando su voz tal cual como él quería. Uno más en el infinito transcurrir de la humanidad y uno más en el infinito aporte de colaborar para que la humanidad sea un poco más humana. Así que bueno, espero que puedan disfrutar de la capilla en los momentos en que vuelva a hacerlo. Pedirme que hable del Tola es como ponerme un caramelo en la boca, pero voy a ser muy breve porque el hombre del día es Carlos María. Simplemente decirle que hace apenas 2 horas llego de Piriápolis, de Playa Verde, donde estuve cuidando durante más de una semana a un nietito de 9 meses, en el lugar de los encuentros con el Tola, el parrillero, de las largas horas de conversación. Esta amistad
con el Tola salió por un vínculo entrañable que tenemos con mi esposa de Alda Gradín, que era amiga del Tola, y el Tola presentaba el Vía Crucis en el castillo de Piria. Y entonces le dice Alda: mira, quisiera hablar con un teólogo para que me explique lo que pinté. Ustedes aquí ya van viendo cómo es la personalidad del Tola, ¿no? Porque ¿es en serio o es para querer sacar alguna otra cosa? Es el personaje que nos dice algo para que de nosotros haya un algo que vuelva, que responda, que genere creación. Yo recién tuve el privilegio, que le agradezco a Enrique, que entre paréntesis, es el primer museo oficial del país que presenta la muestra del Tola. Todos los años, desde hace más de 20 y pico, escribo a los museos oficiales, hablo con los directores, pidiéndoles que pongan al Tola. Enrique es el primero que se animó. Se lo agradezco. Este es un tema para conversar otro día. En este encuentro que tuve hoy, que me permitió acceder acá solo, a esa capilla laica, yo lo de laico lo discutiría porque Jesús fue un laico y él nunca pretendió hacer lo que nosotros consideramos una religión y menos lo que hoy vemos como la Iglesia. Yo soy cristiano, pero el cristianismo está en poder comprometerse no con Jesús, sino con la fe que tuvo Jesús. ¿Qué quiso hacer Jesús? Ese es el tema, porque con Jesús lo podemos convertir en otro ídolo, como quien reza a San Cayetano. Bueno, este es un poquito más grande, pero el tema es cuál es la fe de Jesús. Yo hoy estaba acá y veía que acá hay una terrible, muy profunda visión teológica de la realidad. Muy pocas cosas. Originado. Ustedes saben que uno de los primeros problemas que se le presentan a los cristianos es la condición de Jesús. ¿Jesús es un hombre creado? No, en el pensamiento griego es un hombre originado, porque Jesús es Dios mismo. Eso es lo que dice el Tola ahí, originado. Ese hombre originado vive las vicisitudes de todos los creados. Por eso el Tola pone, siguiendo a San Francisco, el entierro de Jesús. Antes pone la muerte. Pero, ¿qué es lo que quiso hacer ese hombre con el cual el Tola se compromete profundamente? Ahí está el texto de Isaías, que vino a redimir al afligido, a atender al pobre. Si ustedes ven la cantidad de veces que aparecen las madres y las viudas en estas 15 estaciones. O sea, yo creo que el Tola capta lo que en definitiva es la propuesta, no la vocinglería religiosa, lo que en realidad es la propuesta profunda por la que Jesús muere en la cruz, porque no muere por decir discursos correctos,
no muere por alabar al poder, muere por decir lo que molestaba, y lo que molestaba eran los pobres. Y esa es la preocupación del Tola que expresa en estas 15 estaciones. Y vean ustedes que San Francisco, 1220 por allá, es al que se le ocurre presentar cuál era la fe de Jesús, cuál era el proyecto por el cual Jesús lucha y acepta morir. Expresarlo en estas 14 estaciones, porque ese pueblo al que se dirigía Francisco es el pueblo con el que quería hablar el Tola. No es el intelectual que sabe leer y escribir y que saca las ideas de ese idealismo romántico de la revolución que se piensa en los escritorios, sino que es la realidad concreta. San Francisco está con el que no sabe leer, con el que no sabe escribir, y entonces tiene que expresar lo que quiere decir a través de imágenes. Eso es general en la Edad Media y en culturas anteriores. Esto se consagró, estas 14 estaciones, que es una oración, pero es una oración que solamente tiene un título. Cada estación tiene un título que incluso uno lo puede modificar, si es que dice lo sustancial. Pero si ustedes recorren todas las iglesias del mundo, todas las iglesias católicas del mundo tienen un Via Crucis, ¿o no lo han visto? Entren a cualquier iglesia del barrio Borro o del Vaticano y todas tienen un Via Crucis en su entorno, y son todos distintos, y el Tola hizo el suyo, y con todo derecho, pero agregó una, la resurrección. Cuando le dije, Tola, pero ¿sabés que Juan Pablo II puso una 15ª estación, un 15º cuadro? Yo no se lo pedí. Esa maravilla que tenía en esas respuestas rápidas, o sea, a este hombre también le parecía que aquello que se había ideado por allá por el siglo XIII, le faltaba un complemento: la resurrección. Lo que se hace con interés de crear, lo que se hace queriendo favorecer al otro, lo que se hace queriendo al otro, puede ser ocultado por las dictaduras, por el mal, por el desprecio, la infamia, como dice el Tola. Pero eso permanece y de algún modo renace. Vean que el que domina el mundo, en todo ese entripado que tiene, se protege con un paraguas y es yo. Pero la vida sigue. Y esa vida es la que quiso proteger el Tola, y vaya si le costó. Vaya si le costó. Soy testigo de lo que le costó. Tengo el privilegio de haber conocido a Milka, a Marito, que anda por ahí, a Claudio, que ahora no puede estar con nosotros, y les puedo decir que aquel ir a un penal y después ir al otro y estar cansado pero al mismo tiempo ceder el ómnibus a una señora que subía y la veía más cansada que él, eso vive, y ese es el testimonio del Tola. Enrique, podríamos hablar mucho, pero hoy el hombre es Carlos María. Bueno, buenas noches a todos.
La verdad que me da una enorme alegría encontrar la cantidad de la familia Invernizzi, que mucha gente y amigos que hacía rato no veía. El Tola siempre está convocando fraternidades y amigos, ¿no? Porque tenía esa dimensión de una solidaridad y fraternidad extendida, ¿no? Era amigo de mucha gente. Me gustaría contar algo a lo que dijo Escuro sobre el Vía Crucis. El Tola entendió que él era la persona que tenía que ser depositaria de la obra, que la iba a cuidar. Curiosamente, consiguió una ayuda, creo que de los supermercados Devoto, ¿verdad? Ahí va. Entonces diseñó un carro especial de manera de que la obra quedara protegida entre bastidores y la ha mostrado por muchas zonas del país, ¿no? Desde hace muchos años, ¿no? Así que no se ha equivocado en eso Tola de que esta obra quedaba en buenas manos. Sin duda, es un poco complejo hablar resumir la figura del Tola porque parece que es un hombre con muchas vidas, es un mito popular y es evidentemente un pintor, ¿no? Todo eso se fue haciendo juntos. Yo creo que había una búsqueda desde el inicio, desde el momento en que Tola descubrió la pintura, siendo muy niño, en la vidriera de una pinturería, Zubiri, y vio unos jarrones con flores y unos monjes con capucha. Quedó completamente seducido y empezó a acercarse al mundo del arte, incluso a este museo, ¿no? Él era un gran admirador de Carlos Federico Sáez. Incluso en la juventud quería morir a los 20 años como él y llegar a pintar como él, que era el desafío que tenía por delante. Pero Tola, que vio mucha pintura a lo largo del tiempo, tenía una concepción un poco outsider de la circulación del mundo del arte de los años 40, 50 en adelante, y eso explica, creo yo, que la obra haya quedado un tanto marginada y desatendida durante tantos años, incluso por colegas, ¿no? Y creo que se explicaría bien si entendemos que la obsesión de Tola era que el arte comunicara ideas, que comunicara cosas. Nos hemos acostumbrado últimamente a un arte mudo, a un arte que miramos con gran indiferencia, en todo caso con una admiración formal en el mejor de los casos, pero no que nos conmueva, que esté dialogando con uno. Y la obsesión de Tola siempre fue buscar la manera de que el otro estuviera incluido en la obra, que dialogara. Y así la fue concibiendo a lo largo de su vida como una especie de relato gráfico, y eso explica que en gran parte de la obra pictórica se incluya el graffiti muy tempranamente, ya en los años 60, 50, 60, la caricatura, la historieta, la letra y el contenido operando no solo gráficamente sobre la composición, sino también transmitiendo cosas. Esta posibilidad es porque él arranca de una cosa muy elemental y muy básica, me parece a mí, y es que a diferencia de los elementos de la naturaleza, el sol, la luna, las plantas, los árboles, las montañas, la imagen que produce el hombre siempre tiene una intencionalidad. ¿Y cuál es esa intención? Y esa intención es comunicar, dice Tola, ¿no? Busca el modo y lo encuentra hacia los años 60 con el grabado, que es la posibilidad de reproducir una misma imagen a un público mucho más amplio, ¿no? Yo creo que la primera carpeta de grabados es bajo el signo de la bomba atómica, ¿no, Vanina? En el 60.
En el 60. Yo tengo un machete por acá. Claro, del 60. Y ya ahí el tipo lo hace con una reflexión, ¿no? Toda esa serie de Bajo el signo de la bomba atómica nos está diciendo, no es el miedo a morir. Todo ser engendrado, como repite de alguna manera el Vía Crucis, está condenado a perecer. Es la muerte, la preocupación por la muerte del hijo, por la muerte del otro, por el futuro, ¿no? Dice, aquellos tipos que creen que se desentienden, bueno, después de que yo me muera me importa nada lo que pase con la humanidad, dice, no están pensando en el hijo, en el hijo propio, en el hijo del hijo, ¿no? Que era una preocupación fundamental en la vida del Tola, porque él entendía la interioridad como la realidad del mundo que lo rodeaba, y al mundo que lo rodeaba como su propia condición subjetiva, como su propia intimidad. Nosotros estamos acostumbrados a separar la intimidad del mundo real y decimos, no, allá la realidad, acá mi vida privada, mi vida subjetiva. El Tola no tenía otra vida privada que los demás, y la preocupación por los demás y el diálogo con los demás. Eso explica un rico anecdotario que tuvo a lo largo de la vida, y que, bueno, las anécdotas son incontables, pero me parece que una, por ejemplo, graficaría esto que le estoy diciendo. Cuando el Tola en el 71 era candidato a edil por el Fidel, el Frente Amplio, en el departamento de Maldonado, bajaba del ómnibus cuando regresaba a Piriápolis y le ayudaba a pegar carteles de Pacheco Areco a un amigo. Y entonces lo veíamos al candidato de edil del Frente pegando carteles del adversario, porque claro, le estaban dando una mano al otro, que se ganaba esa changa y necesitaba comer y llevar el alimento a sus hijos. Como esas muchas cosas, ¿no? Como el arte de hacer milagros. Es maravilloso encontrar en un hombre, no importa ya de qué planeta, de qué país sea, si es uruguayo o no, pero creo que nos debe enorgullecer a todos, incluso a mí, que no soy uruguayo de origen, el hecho de que este tipo inventaba milagros. Por ejemplo, en las noches de invierno, en vez de comprarle una violeta a la mujer de las flores, le compraba la canasta entera para que se pudiera ir a la casa y protegerse del frío. O creo que recordaba, bueno, yo no me acuerdo quién, caminando por Piriápolis, viene un niño y le pide una moneda, y el Tola saca un fajo de billetes y le da una suma importante. Y el otro dice, ¿qué haces? ¿Te volviste loco? Y dice, no, todos tenemos derecho a un milagro, ¿no? Obviamente, si uno le da a un chiquilín 1.000 pesos, 2.000 pesos, 10.000 pesos, no se va a fundir en la vida, pero va a ser un milagro. Y con esa sencillez es tan interpelante de la condición humana que cuando yo me fui acercando a ese mundo realmente me sentí interpelado, ¿no? Porque yo no liberé ninguna violetera, debería hacerlo. Por eso los amigos del Tola dicen que el contacto con él los hacía mejores, los hacía sentir mejores y querer, tener la voluntad de ser mejores. Ahora, esto lo hace un hombre obviamente singular. El Tola venía de una familia italiana, de La Spezia, primo de María Stergiglio, mi gran amiga también, y de un origen humilde. Rápidamente llevó una vida de bohemia y de aventura que despreciaba el dinero. Ese desprecio por el dinero se acompañaba del desprecio de la formalidad, el desprecio por todos los ritos de una cultura atildada que suele hegemonizar y regir sobre el mundo de las artes, de la literatura, de la escultura, del teatro,
y de las artes plásticas sobre todo, donde muy rápidamente las artes plásticas fueron captadas por el mundo de la inversión y del dinero. Tola despreció siempre ese, gran parte de su obra la regalaba a los amigos, de modo que cuando había que hacer una exposición era un lío, porque había que juntar toda la obra, descolgar los cuadros de las casas y transportarlo. Por ejemplo, es muy rica la anécdota de cuando finalmente en 1987, ya recuperada la democracia, montan una exposición retrospectiva en la Intendencia de Montevideo. Bueno, la ruta era una caravana de gente en 2 autos, trayendo arriba de los equipajes, rolando en el camión de la construcción, las obras de gran tamaño. Había que movilizar un pueblo, digamos, para juntar la obra, y supongo que serán gran parte de los problemas que tenga Guerre cuando quiera montar una obra más, mostrar toda la obra del Tola y concentrarla en el museo. Ojalá se haga, porque de verdad que lo merece. Entonces yo les decía que esta concepción que tuvo Tola lo apartó, pagó un precio. Yo creo que él sabía que pagaba un precio por no ser condescendiente ni complaciente con las obligaciones del catálogo, la curaduría. Él lo que quería era decir, que el mensaje llegara al otro. Y además no estaba dispuesto a sacrificar por su vocación artística los compromisos que tenía en otros órdenes con mucha gente. Ustedes no sé si saben que Tola fue con Milka, la delicada y preciosa Milka, su segunda mujer, constructor de muchas instituciones públicas de Piriápolis, del balneario, ¿no? Ad honorem, ellos, Milka hacía los planos, Tola se hizo calculista al lado de Milka, lo que después le permitió ser también profesor de matemáticas. Y los vecinos, un conjunto de vecinos en los años 50, hicieron la prefectura de Piriápolis, la policlínica, el liceo público, el gimnasio, el Ateneo, ampliaron los calabozos de la comisaría. Hay una anécdota muy preciosa, que es el hecho de que cuando él está haciendo el calabozo, los milicos le piden que le ponga sal a la mezcla, porque los calabozos se construyen con sal en la mezcla para que sean húmedos y sean torturantes para el preso. Y el Tola se negó, le dijo: no, de ninguna manera, yo no le voy a poner sal porque este calabozo lo voy a estrenar yo. Y no le faltaba razón, porque al poco tiempo, cuando muere Gestido y hay rumores de golpe y asume Pacheco, sale con un amigo, con Policho, en un jeep a tirar volantes, no al golpe, contra el golpe. Detrás del balneario iba el milico en su auto, esperando que estos locos terminaran de pasear por el pueblo para meterlos en cana. Y efectivamente estuvieron 2 días en ese calabozo y lo estrenó él. Anécdotas como esas hay cantidad. Tola siempre le dolió mucho no ir a pelear a la República Española siendo joven. De hecho, se trepó al barco escondido cuando era menor con su amigo Arturo Larroca, y fue Chesira, la madre apurada, le avisó a una novia a bajarlo de las pestañas del barco. Como no pudieron viajar en esa oportunidad y se enteraron de que los diamantes en Buenos Aires se pagaban más caros que en Montevideo, decidieron hacerse contrabandistas en el vapor de la Carrera. Entonces agujerearon el taco de un zapato, compraron una cantidad de diamantes y se fueron a venderlos a Buenos Aires, donde la diferencia no era tan grande y no les permitió, obviamente, viajar a España
salvarla, ¿no? Era un dolor que le quedó a Tola de no, como otros uruguayos que fueron a pelear allá y muchos a morir allá, ¿no? Tuvo una relación entrañable con el Flaco Larroca. El Flaco Larroca fue uno de los organizadores del sindicato del puerto montevideano, cuando el puerto de Montevideo era como Chicago, ¿no? Venían los capataces, estaban los changadores muertos del hambre del otro lado de la reja, vos, los elegían a dedo y trabajaban los que querían y los que no. La Roca murió pobre después de muchas veces que fue perseguido y llevado a prisión y torturado, murió de tuberculosis en la dictadura. Ahora, a mí lo que me interesó y lo que me pareció fascinante de la vida del Tola es que muestra muy bien la biografía, en la medida que la iba escribiendo, cómo se construye un mito, ¿no? Porque el Tola tenía virtudes que en vez de esgrimirlas, las escondía. Y cuanto más las escondía, la gente le adjudicaba más hazañas, porque algo sabía que había pasado, pero la proporción iba creciendo en la medida en que él mismo iba escondiendo esas virtudes. Por ejemplo, él decía que era un tímido, ¿no? Pero claro, era un grandote de 2 metros, ¿no? Que la gente decía que era valiente y él decía que se moría de miedo. Como era grande, en las manifestaciones del Partido Comunista lo mandaban adelante a pelear con la policía y él iba muerto de miedo y los otros decían, mirá qué valiente el Tola. Entonces hay una historia, vaya a saber si es cierta o no, por ejemplo, de que viene la carga de un policía a caballo, va con una bandera, la pone contra una pared, le pega al caballo en el pecho y el milico cae, ¿no? Y entonces en vez de rajar primero lo levanta el milico y después sale rajando, ¿no? Ese tipo de aventuras, digamos, son casi míticas, ¿no? El Tola era nadador, un nadador de fondo, entrenaba amigos que querían, que competían en Piriápolis con los de Punta del Este, entonces se ponían una vincha, atrás iba el bote y salían a nadar tirando del bote con la cabeza, ¿no? Con el otro compañero. De modo que, claro, cuando el otro nadaba sin el peso del bote, no lo paraba nadie, ¿no? Y entonces, bueno, hay cantidad de historias, hasta dónde nadaba el Tola, si nadaba hasta el puerto, cruzaba toda la bahía, si iba hasta los barcos y hacía pintadas en los barcos, bueno, cosas realmente demenciales, pero que eran cultivadas por los amigos y compartidas por los amigos como un bien común, ¿no? Es decir, mirá, este tipo, tenemos un héroe. Es como si tenemos a Superman viviendo acá con nosotros. Todo eso yo creo que el Tola lo llevaba con mucha modestia y probablemente con secreto orgullo, ¿no? Esta condición de mejorarle la vida de los demás, de jugársela toda vez que era necesario jugarse por el otro. Ustedes saben que la casa de la calle Misiones en Piriápolis y Simón del Pino era originalmente el Retiro. Fue un chalet que construyó Milka, la segunda mujer de Tola, cuando se acercó al balneario. Pero la gente lo convirtió en el refugio, ¿no? Porque pasó cantidad de gente por allí. En la casa del Tola no había un timbre que no se usaba y una llave que tampoco se usaba, ¿no? Cuando va Juseca con el flaco Citarrosa a verlo, le gritan, Tola, Tola, y dice, tocale el timbre, y dice, no, Tola no es para timbre, Tola es para Tola, le decía Juseca a Citarrosa. Esa puerta permanecía abierta y cantidad de gente iba y volvía, hasta los chorros. Una vuelta, el Tola estaba leyendo en el living, entró un ladrón. Y pasá, mijito, pasá, si estaba leyendo, distraído en otra cosa. El tipo pasó, al rato viene Milka y le dice, Tola, ¿y el microondas? Y
era batidora, y yo qué sé, y resulta que el ladrón había entrado, había en el fondo puesto una bolsa con sus objetos, había subido a la construcción de al lado donde el Tola tenía el estudio y unos departamentos, y bueno, claro, Milka obviamente fue, le hicieron la denuncia a la policía, lo atraparon. Él no hizo ninguna denuncia, el otro día le fue a llevar cigarrillos. Ese es el tipo de vida que llevaba el Tola, muy a contramano de lo que era una vida ordenada, una vida respetuosa, como les decía, de la formalidad y sobre todo de la sacralidad del dinero. Eso lo hizo popular. Él cuando hacía las obras en Piriápolis de muchos chalets, ellos construyeron como más de 300, 400 chalets en Piriápolis, con andamios y parte de la obra ayudaban a los obreros a construirse sus propias casas, ¿no? Entonces tenía esos niveles de comunicación en tantos registros, desde el mundo del arte hasta el mundo de la religión, por ejemplo, con sus diálogos con oscuro, o con los niños, con las mujeres, que lo convirtieron con los años en una verdadera institución. Yo creo en el fondo que él estaba peleado y muy reñido con esa medianía uruguaya de la formalidad, la prudencia, el recato, ¿no? Él quiso vivir la vida con intensidad y como una aventura. No conocía sus límites, los encontró. Era jugador. En una partida de cartas se perdió el ómnibus que le había comprado la madre para tratar de encarrilarlo. Era un ómnibus que hacía el traslado por el viejo camino Lucich, cuando todavía lo estaban construyendo, entre Piriápolis y Punta del Este. Era como el Far West aquello. Hacían en los horarios nocturnos, se armaban unas grescas tremendas, el Toro tenía que intervenir. Una noche en un bar se lo patinó, lo apostó y lo perdió. Quería matarse, quería morirse, se moría de vergüenza. Es la época en que entró al casino de Piriápolis a levantar y destrozar todas las mesas, porque entendía que como él, los trabajadores del balneario trabajaban en la temporada y después se gastaban todo el dinero, lo derrochaban y lo derramaban en las mesas de juego. Claro, obviamente las mesas estaban aferradas al piso, no podía moverlas, entonces empezó a desparramar como loco, enloquecido, todas las fichas, a mezclarlas, las fichas de la ruleta. Lo sacaron, obviamente, entre los custodias del hotel. Obviamente estaba borracho también, el Tola era capaz de tomar infinitamente. Y entonces quiero decirles que no es un tipo que no haya... Es un tipo que probó muchas cosas. En la apuesta de este Via Crucis, en el riesgo, se ve la condición de apostador, ¿no? Él un poco defendía, porque el Tola tenía teorías para todo, defendía la condición del apostador, en el sentido de que hay como una dignidad en jugarse enteramente por algo que uno cree y correr todos los riesgos que sean necesarios. Muy lejos de la cautela del Uruguay de la medianía que conocemos, ¿no? Esa misma apuesta, esa misma aventura, esa misma intensidad lo llevó a ser vagabundo en los trenes de carga en la Argentina, a viajar hasta Santiago del Estero, ¿no? Los trenes de carga como un vagabundo. De esa experiencia regresó con una lección muy linda, porque él estaba perdido en la ciudad y se encuentra un lustrabotas. El lustrabotas lo mira y le dice: yo lo único que te puedo ofrecer es esto, ilustrarte los zapatos, ¿no? Y él vuelve de esa experiencia con la idea de que el hombre tiene que ser guarda de su hermano. Que si el hombre no es guarda de su hermano, la humanidad se va al carajo. Que no se puede uno desentender del destino del otro.
que no es bueno, que no le hace bien al otro y que no le hace bien a uno, ¿no? Obviamente la idea es profundamente cristiana. Yo creo que Tola era profundamente cristiano, pese a su ateísmo, y lo va descubriendo con el tiempo, y logra conciliar las dos cosas de una manera muy densa, muy atractiva. Yo creo que es infinita la cantidad de anécdotas que podíamos contar, y no lo voy a hacer sufrir más a la gente que está de parado, pero antes me gustaría una pequeña muestra de algo que, para que ustedes vean de qué manera él pensaba la pintura y la intencionalidad del arte plástico. Un breve texto que él escribe en una carpeta de grabados francamente dolorosa, como monigotes para mis hijos, porque es el momento en que Claudio y Mario están presos, Milka está deportada. Refiere a ese momento especialmente dañado de la dictadura, que se ensañó de una manera tan fuerte con los Invernici y con tanta gente en los pueblos chicos, ¿no? Y entonces él hace una explicación, un acompañamiento, diría yo, de lo que es ese relato gráfico que va desplegando en la carpeta de grabados a través de distintas imágenes, iconografías y palabras que intervienen en la pintura de un modo muy singular. Y lo retomo el texto en un momento donde dice: y los vientos y las bestias y los fuegos, es el grabado que narra el desamparo en que ha quedado el retiro, prolongado en otras cosas con su serpiente, sus incendios y sus monstruos. Es un grabado muy conmovedor que hizo Tola, donde el refugio, el retiro, la casa aparece atravesado por una enorme serpiente, hay fuego en un balcón, hay monstruos, hay un toro bufando que asoma por una ventana. Es lo que estaban viviendo, ¿no? Frente al asedio del terror, Tola se preguntó por la voluntad de engendrar. Quien trae un hijo al mundo trae un condenado a muerte, dice. ¿Lo hace para asegurar su vida? ¿Es amor? ¿Es cobardía? Interpelado por su propia muerte, ¿qué quiere el animal humano que engendra? A Tola le interesa esa firma de la biología que reclama su conciencia cuando se hace responsable por el sufrimiento de los hijos. Las primeras preguntas de los niños son fáciles de contestar. Todo esto está en los grabados como un relato. Afirma: interrogan por los nombres de las cosas los niños, el sol, la luna, el caballo. Los nombres cubren de piedad lo que nombran. Pero cuando pierden eficacia para manipular, cuando inicia el reclamo de una justificación, la vieja interrogación, ¿por qué? Eso que dicen los niños, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Empiezan en ese estadio. Resuena en los oídos del padre como enjuiciamiento. La palabra del hijo ha regresado al mundo esa pregunta, y el padre debe hacerse cargo, bajo la intimación, de no contestar si no sabe, de contestar aunque no sepa. Porque cada hombre es el heredero de la humanidad frente a su propio heredero. ¿Y qué ha contestado la humanidad? Y sobre todo, ¿por qué ha elegido esa respuesta? Llega el número, la letra, el hambre y el miedo, la rueda del relato para calmar la ausencia de respuestas o mantener abiertas las preguntas. Los cuentos a la hora de dormir, los cuentos para mantener los ojos abiertos, hasta que el hijo, hecho del padre, comienza a parirse desde sí mismo, tan ajeno en su destino
que convierte a su progenitor en otro, uno en el camino de la especie. Ambos quedan inexorablemente sometidos a la condición de ser, en un fantástico circo donde con malabarismos cada uno va a cuestas de sí mismo. Es entonces que los hijos conocen la propia intemperie. Ya es iluso protegerlos del dolor, la frustración, el daño que le causarán otros hombres. Y la paternidad se siente como una honda llaga de impotencia. Y para siempre entonces, miedo, culpa, amor, porque las mismas preguntas se repiten de generación en generación. ¿Quién decidió por mí?, dice el hijo sometido a castigo mientras atraviesa con un puño la garganta de su padre verdugo. Y el padre verdugo repite en su condición de engendrado: ¿quién decidió por mí? En la larga cadena de la especie, el origen se ha perdido. Mientras tanto, en un lugar insospechado, la muerte espera. Pero dice Tola, no es ella que nos toma. Nosotros la utilizamos como parte de esta milagrosa tarea de ser hombres. La asunción de la muerte encontró en Tola una apuesta de conciencia, como si dijera: flaco, estamos jodidos, ¿qué hacemos? Vamos a darle a la muerte un destino, porque no importa a dónde lleguemos, todos llegamos al mismo sitio. Hay que decidir un camino, porque si nos morimos sin haber elegido, qué desgraciada esa muerte. Y acá lo...